Buenos días, mi nombre es Oscar Infante y en el siguiente video hablaremos de la sociedad y la criminalidad. La sociedad puede definirse como un conjunto de personas que interactúan dentro de un marco común de normas, valores e instituciones. Este concepto trasciende la mera convivencia, ya que implica una interdependencia entre sus miembros. Desde tiempos remotos, los humanos se han agrupado en sociedades para satisfacer necesidades básicas como la seguridad, la alimentación y el sentido de pertenencia. Una característica clave de cualquier sociedad es su capacidad para establecer un orden mediante normas y leyes. Estas reglas no solo regulan la conducta de los individuos, sino que también promueven la equidad y la justicia, garantizando que los derechos de todos sean respetados. Organización y desorganización social. Este tema se refiere a la forma en que una sociedad estructura y coordina sus actividades y relaciones. Una sociedad organizada es aquella en que las personas tienen roles y responsabilidades claras, las instituciones funcionan de manera eficiente y las normas y valores son respetados y cumplidos. En una sociedad organizada, las personas tienen un sentido de pertenencia y cooperan entre sí para lograr objetivos comunes. Por otro lado, la desorganización social se refiere a la falta de estructura, coordinación y cohesión en una sociedad. La desorganización social puede manifestarse de diversas formas, como el conflicto, la corrupción, la inseguridad, la desigualdad y la falta de confianza en las instituciones. En una sociedad desorganizada, las personas pueden sentirse alineadas, desvincularse o desorientadas, lo que puede dar lugar a comportamientos antisociales y disfuncionales. 3. La sociología criminal. Es una rama de la sociología que se encarga de estudiar y analizar los fenómenos delictivos desde una perspectiva social. Su objetivo principal es comprender las causas y consecuencias de la criminalidad en la sociedad, así como identificar y proponer soluciones para prevenir el delito. La sociología criminal se basa en la idea de que el delito no es simplemente un acto individual y aislado, sino que está influenciado por factores sociales, económicos, políticos y culturales. Por lo tanto, para comprender plenamente el fenómeno delictivo, es necesario estudiar no solo a los delincuentes y sus acciones, sino también las estructuras y dinámicas sociales que influyen en su comportamiento. 4. La desviación social y criminalidad. Son fenómenos complejos que forman parte de la dinámica social y tienen un impacto significativo en la vida de las personas y en la sociedad en conjunto. La desviación social se refiere a cualquier comportamiento que se aleja de las normas y valores sociales establecidos, mientras que la criminalidad implica la comisión de actos que están prohibidos por la ley y que pueden acarrear sanciones penales. La desviación social puede manifestarse en diferentes formas, como el consumo de drogas, la violencia doméstica, el vandalismo, entre otros. En ocasiones, la desviación social puede ser percibida como una forma de resistencia a las normas opresivas o injustas de la sociedad, pero también puede estar relacionada con factores individuales, familiares, educativos, laborales o comunitarios. En el caso de la criminalidad, es importante tener en cuenta que no todos los actos desviados son considerados como delitos. Sin embargo, la mayoría de los delitos son acciones que violan las normas sociales y que tienen un impacto negativo en la vida de las personas y en la colectividad. La criminalidad puede ser resultado de múltiples factores como la falta de oportunidades laborales, la pobreza, la exclusión social, la falta de educación, entre otros. 5. Factores sociales de la criminalidad. Es un fenómeno complejo que tiene múltiples causas y factores que influyen en su apariencia y desarrollo. Entre estos factores, los sociales juegan un papel fundamental, ya que la sociedad en la que vivimos influye de manera directa en las actitudes, comportamientos y oportunidades de las personas. Uno de los factores sociales más importantes que influye en la criminalidad es la desigualdad social. Cuando existen grandes diferencias entre la riqueza y la pobreza, esto puede generar resentimientos, frustraciones y descontento entre los individuos que se encuentran en situaciones de desventaja. La falta de oportunidades laborales, educativas y acceso a servicios básicos pueden llevar a la delincuencia como una forma de obtener recursos y escapar de la situación de la marginalidad. 6. Diferentes explicaciones sociológicas del fenómeno criminal. A lo largo de la historia se han propuesto diversas explicaciones sociológicas del crimen, que buscan comprender las causas y motivaciones que llevan a una persona a cometer actos delictivos. Una de las teorías más conocidas en la criminología es la teoría del conflicto, que sostiene que el crimen es el resultado de las desigualdades y conflictos sociales. Según esta teoría, las personas que pertenecen a grupos marginados o desfavorecidos son más propensas a cometer delitos
como una forma de protesta o de búsqueda de recursos para sobrevivir. En este sentido, la pobreza, la exclusión social y la falta de oportunidades son factores que contribuyen al aumento de la criminalidad en determinadas comunidades. Otra teoría sociológica importante es la teoría del control social, que postula que el crimen es el resultado de la falta de controles sociales efectivos sobre la conducta de las personas. Según esta perspectiva, cuando los individuos no se sienten comprometidos con las normas y valores de la sociedad, son más propensos a transgredirlas o cometer actos delictivos. Por lo tanto, el fortalecimiento de los mecanismos de control social, como la educación, la familia y las instituciones públicas, son fundamentales para prevenir el crimen y promover la cohesión social. 7. Asociación diferencial, la subcultura del delincuente y el integrativismo. La teoría de la asociación diferencial plantea que el comportamiento delictivo es aprendido a través de la interacción con otras personas. Esta interacción puede ocurrir en diversos contextos, como la familia, la escuela, los amigos, entre otros. Según esta teoría, las personas aprenden a cometer delitos a través de la imitación y la socialización con otros individuos que ya han adoptado conductas delictivas. Dentro de esta teoría surge el concepto de la subcultura del delincuente, que se refiere a un conjunto de normas, valores y creencias que promueven la realización de actividades delictivas. Estas subculturas pueden estar presentes en ciertos grupos sociales, como las pandillas, o en entornos específicos como las prisiones. En estas subculturas se esfuerzan y se glorifica el comportamiento delictivo y se castiga la conformidad con las normas establecidas por la sociedad. Por otro lado, el integrativismo es una teoría que se opone a la idea de que las personas son inherentemente delincuentes. Esta teoría propone que las personas tienen la capacidad de cambiar su comportamiento a través de la integración social. Según el integrativismo, las personas que han sido marginadas o excluidas de la sociedad pueden reintegrarse a través de la participación en actividades legales y constructivas. 8. Inteligencia y delincuencia. La relación entre la inteligencia y la delincuencia ha sido objeto de debate y controversia durante mucho tiempo. Algunos estudios han sugerido que las personas con menor coeficiente intelectual tienden a tener una mayor propensión a participar en actividades delictivas, mientras que otros sugieren que la inteligencia no tiene ningún impacto en el comportamiento criminal. Es importante tener en cuenta que la delincuencia es un fenómeno complejo que está influenciado por una variedad de factores, como el entorno social, económico y psicológico de una persona. Por lo tanto, no se puede simplificar la cuestión de la delincuencia atribuyéndola únicamente a la inteligencia de una persona. Sin embargo, algunos estudios han encontrado una correlación entre un menor coeficiente intelectual y una mayor propensión a la comisión de delitos. 9. Teoría de la sexualidad de los niños y psicoanálisis. Es uno de los conceptos más importantes dentro de la psicoanálisis, especialmente desarrollado por Sigmund Freud. A través de sus estudios, Freud llegó a la conclusión de que la sexualidad infantil juega un papel determinante en el desarrollo psicológico de las personas. Según Freud, los niños nacen con una sexualidad que se manifiesta de diferentes formas a lo largo de su desarrollo. En infancia, la sexualidad se manifiesta de manera no genital, es decir, a través de la explotación de sus propios cuerpos y de los estímulos externos. Es en esta etapa donde se produce lo que Freud denomina como la fase del desarrollo psicosexual, como la fase oral, anal y fálica. En la fase fálica, que ocurre alrededor de los 3 a 6 años de edad, los niños experimentan lo que se conoce como complejo de Edipo. Freud describió este complejo como la atracción sexual que los niños sienten hacia su progenitor del sexo opuesto y los sentimientos de rivalidad con el progenitor del mismo sexo. Esta etapa, según Freud, es fundamental para la resolución de la identidad sexual y el desarrollo de la personalidad adulta. Sin embargo, es importante tener en cuenta que Freud también ha sido objeto de críticas y controversias en relación a su enfoque en la sexualidad infantil. Algunos críticos argumentan que su teoría es excesivamente centrada en la sexualidad, pasando por alto otros aspectos importantes del desarrollo infantil. 10. El individuo y su conducta. Estudio de la personalidad del transgresor de la ley penal. El individuo es un ser complejo que se encuentra en constante evolución, influenciado por múltiples factores que moldean su personalidad y su manera de actuar en la sociedad. La conducta de cada individuo es única y representa una combinación de su genética, su ambiente y sus experiencias de vida. En el caso particular del transgresor, en la ley penal, es importante analizar con profundidad
los motivos ocultos que lo llevan a cometer actos delictivos. La personalidad transgresor de la ley penal es un tema sumamente interesante y complejo de estudiar, ya que implica analizar los diferentes aspectos psicológicos y emocionales que lo llevan a infligir las normas sociales establecidas. En muchos casos, estos individuos presentan rasgos de personalidad antisocial, narcisista o psicópata, lo que los lleva a tener una falta de empatía y remordimiento por sus acciones. Uno de los factores que influyen en la conducta del transgresor de la ley penal es su historia personal y sus experiencias de vida. Muchos de ellos provienen de entornos familiares disfuncionales, donde han sufrido abusos físicos, psicológicos o emocionales, lo que han generado en ellos una serie de traumas y resentimientos que los impulsan a buscar una salida a través de la delincuencia. Espero que este video les haya servido de mucha ayuda y que la información haya sido de su agrado. Que pasen un feliz día.